y agradecerles por este tiempo que se dan para justamente también nutrir de estos conocimientos que estamos compartiendo el día de hoy con todos. Así que nada, Ok, empezamos, Omar. buenísimo. Gracias, Miguel, por la bienvenida. Bienvenidos todos. Mi nombre es Omar Crespo. Yo trabajo como gerente y propietario, fundador de I4B, Innovation for Business. Es una consultora en temas de digitalización y de transformación digital. Y esta vez estoy invitado y colaborando con SAIT en estos temas de automatización inteligente. El título habla sobre cómo podemos de alguna manera lograr estas eficiencias en los procesos. Así que si me dan el pase para dar un clic hacia el siguiente slide, eh, podemos presentar a las personas que estamos aquí. Bueno, vamos a comenzar por Juan Valladares. Juan Valladares es experto, es Product Owner, digamos, en BCP. Él tiene un rol muy interesante, no solo de la parte de la estrategia y el gobierno de las aplicaciones y de la automatización que tiene BCP con los RPA, sino también tiene amplia experiencia habiendo trabajado con diferentes plataformas en sistemas RPA, en Power Automate y otros, que nos ayudan muchísimo a poder, digamos, conocer esa experiencia y seguro le vamos a preguntar algunas cosas de esa experiencia a Juan el día de hoy, así que Juan, bienvenido hoy. Está también Miguel Chávez. Miguel Chávez es gerente, fundador, CEO de SEI Perú. Tiene mucha experiencia en temas de Power Automate, en temas de Microsoft. Estamos trabajando junto con Miguel en un partnership de desarrollar mucho la parte de estrategia de transformación digital y desarrollar todo el modelo, digamos, de una organización eficiente operativamente, ¿no? Bueno, y quien les habla, mi nombre es Omar Crespo, ¿sí? Yo trabajo en I4B, Innovation for Business, como director de innovación y tecnología, y nosotros trabajamos mucho en temas de facilitación, en temas de estrategia, en temas de roadmap, sobre la transformación digital y la adopción de nuevas tecnologías. Así que esta es la presentación, vamos a tener una hora de conversación, de presentaciones acerca de lo que es este concepto de automatización inteligente. Solo les pido un gran favor a quienes están presentes aquí, que puedan, por favor, apagar sus micrófonos para bien y bienestar de todos y tener una buena experiencia en el webinar. Así que es importante que estemos con los micrófonos apagados. Si en cualquier momento quieren hacer una pregunta o una consulta, pueden hacerlo a través del chat. Vamos a estar atentos a la lectura del chat. Y, y lo otro que también quería anunciarles es que dentro del desarrollo de la sesión vamos a hacer una presentación, primero a mi cargo, luego vamos a hacer una especie de conversatorio, preguntas hacia Juan, para poder, digamos, eh, que nos ayude un poco con su visión y la estrategia y buenas prácticas de automatización. Y luego vendrá Miguel con unos casos en los cuales se ha trabajado para lograr esta automatización inteligente en algunas empresas. Al final vamos a tener unos sorteos para quienes estén acompañándonos. Tenemos unos premios muy interesantes, así que los animo a estar no solo conectados, enganchados en esta sesión, sino también permanecer en ese horario compartiendo con nosotros el cierre con un sorteo. Así que vamos de frente ya a la presentación. Así que aquí está lo de los sorteos, y ya lo dije, y vamos a hablar de automatización inteligente para la eficiencia de los negocios. ¿Cómo comienza la historia aquí? Y vamos a darle clic a la siguiente slide, porque esto salió hace un poco más de un mes en Semana Económica, y cuando leí esto, en un momento dije, bueno, ¿cómo podemos entender esto, ¿no? Cuando se le pregunta a los gerentes generales en Perú sobre el proceso de transformación digital y le preguntan en una encuesta cuál es tu prioridad, ¿no? Una de las grandes prioridades que había en el año 2023 era la transformación digital. Y hoy no es que no sea prioridad, sino que ha cambiado hacia un enfoque más diferente, ¿no?
Entonces sí es importante interiorizar y cuando lo leí esta noticia, empecé a investigar más y empecé a contactarme con expertos para poder profundizar más. Dije, bueno, esto será portada de una de las presentaciones que haré respecto al proceso de transformación digital. Y vamos a entender esto en una analogía. En el siguiente slide vamos a poder ver nosotros cómo hoy estamos en una situación en las empresas, ¿no? En esta analogía, si vamos al slide de atrás, vamos a poder ver que estamos en una situación turbulenta, en una situación de muchos retos, en una situación donde hay muchísimos cambios, ¿no? Hay muchísimos cambios y también hay dinámicas en el entorno en el cual nosotros estamos que nos hacen estar en terrenos turbulentos, ¿no? El lunes se cayó la bolsa en Tokio, impactó en todo el mundo, las tecnológicas hoy han perdido valor y rentabilidad, tenemos una guerra en Ucrania, acaba de salir Maduro reelegido, hay un movimiento político en Perú con los anuncios que ha hecho la presidenta en julio, entonces tenemos muchas cosas que suceden que impactan a nuestro entorno, a nuestra economía y que nos hacen pensar en que nuestro negocio tiene que cambiar. ¿Y qué es lo que hace una empresa cuando el negocio tiene que cambiar? Dos cosas, y estas están en el siguiente slide. Hay que actualizar nuestra estrategia y sobre todo empezar a repensar las cosas de cómo orquestamos en la organización. Cuando me refiero a la estrategia, me refiero a darle un update a nuestro modelo de negocio y cuestionar si lo que seguimos haciendo es sostenible en el tiempo, ¿no? Y si de pronto podemos utilizar mejor la tecnología para incorporarla dentro de los procesos de gestión que tenemos. Y el segundo punto está vinculado a cómo desarrollar con lo que tenemos y con lo poco que hay, innovación, ¿no? ¿Cómo empiezo a generar nuevos productos o nuevos mercados en nuevos mercados o en los mismos mercados que me ayuden a poder darle al cliente una mejor experiencia o un producto más acorde a su realidad actual? Y la organización requiere pues que si voy a cambiar el modelo de negocio o lo voy a actualizar y voy a actualizar el modelo de innovación, entonces la organización requiere un poco soportar ese cambio y esto implica no solo una nueva visión del liderazgo, sino también, por el otro lado, trabajar en competencias, en capacidades, en cultura que pueda soportar esto, ¿no? Y esto es una introducción a donde quería situarnos, porque en el siguiente slide vamos a definir un poquito cuál es el escenario hoy prioritario de un CEO, ¿no? Y vamos a ver en el siguiente slide, ¿no? Que nosotros, cuando analizamos cuáles son las tres principales prioridades de un gerente general en este año, cuando han respondido a esta encuesta, la principal es la eficiencia de procesos y la reducción de los costos operativos, ¿no? Y esto cuando comencé la sesión, hablamos sobre la prioridad de la transformación digital, pero hoy podemos decir que esa variación se explica muy bien en que sí me voy a transformar digitalmente igual, eh, pero que el enfoque va a ser muy orientado a la eficiencia en los procesos y también a la reducción de los costos operativos con un punto o foco principal. Entonces, ahí surge la pregunta, y cuando nos preguntamos, y en el siguiente slide seguro lo vamos a ver, cuando nos preguntamos, ¿qué cosa es lo que puedo aprender de estos escenarios que están sucediendo, en estos escenarios turbulentos, en estos escenarios complejos? ¿Qué cosa es lo que puedo hacer yo ahí, no? Entonces, entiendo que si el terreno es cambiante, y si el negocio está en una turbulencia y si las necesidades cambian y los clientes cambian y ya no tenemos las mismas ventas que antes, entonces nosotros requerimos un nuevo enfoque, no solo en la organización, sino también en los empleados. Entonces, eso es una de las cosas que creo que quiero que se lleven, ¿no? Estamos en un escenario de continuo cambio y lo que tenemos que responder de una manera ágil para poder seguir siendo competitivos, ¿no? Entonces, estamos en un escenario donde el ambiente está turbulento y hay mucho cambio, y por otro lado el negocio quiere eficiencia, entonces la pregunta ¿cuál es? Y en el siguiente slide seguro lo vamos a ver.
¿cómo hacemos un negocio más eficiente? ¿Qué tenemos que hacer para hacer un negocio más eficiente? Y vamos con la siguiente slide que nos va a decir, oye, ¿cuál es ese enfoque? Aquí les planteo tres ideas, ¿no? Que no son una receta, pero que sí son importantísimos para poder empezar a trabajar en una estrategia de negocio eficiente. Lo primero es tener un modelo que nos lleve a una excelencia operacional. A mí me ha tocado liderar dos transformaciones digitales en dos entidades bastante grandes aquí en el Perú. Y la verdad, mucho del escenario que tuvimos que trabajar fue un escenario tecnológico de mejora, pero sobre todo de crear unas bases en procesos que puedan hacer que sean excelentemente trabajados para que luego podamos automatizar, ¿no? Entonces, muchas de las transformaciones digitales se han hecho enfocados en digitalización o se han hecho enfocados en ponerse al día con algunas cosas que la organización no tenía. Pero cuando tú pones tecnología, y todos lo sabemos, dentro de un proceso que tiene más de 20 años o que tiene más de 30 pasos o donde tienes muchas excepciones, la cosa no va a funcionar, ¿no? Y eso es lo que probablemente a muchos de los que han invertido en tecnología se cuestionen y digan por qué no funciona esto. Entonces hoy tenemos que pensar no solo en la parte de procesos, con un modelo de excelencia operacional, sino también en la automatización a la cual llamamos inteligente, que lo vamos a desarrollar. Y el tercer punto, esto no camina si no hay una cultura y un cambio transformacional, ¿no? Vamos a desarrollar estas ideas en el siguiente slide. Vamos a mirar un poquito de esto y cuando hablamos de modelo de excelencia operacional en procesos, estamos hablando de un modelo ágil, ¿no? Me tocó vivir la experiencia de crear un modelo ágil con un equipo de trabajo donde nos cuestionamos y dijimos, ¿cómo podemos hacer una maquinaria que pueda en no más de 12 semanas a 16 hacer procesos eficientes y limpiecen los procesos para posteriormente escalar con la automatización? ¿No? Entonces creamos un backlog de procesos y empezamos a priorizar en función a las necesidades del negocio y de las áreas. Y en 4 semanas teníamos un diagnóstico y teníamos un planteamiento de los quick wins que podíamos hacer en ese proceso. Y por ahí derivaban cambios en los procesos, por ahí derivaban cambios en la tecnología y por ahí derivaban cambios inclusive en la forma como se opera y se integra ese proceso a otros procesos. Entonces, por ese lado, empezamos a definir no solo los artefactos, los eventos, los roles, tal cual como nos dice el modo ágil, sino también pensamos en un modelo en el cual podamos hacer un diseño y un diagnóstico que nos lleve a producir resultados en no más de 16 a 18 semanas, ¿no? Entonces, partamos de eso, cuestionemos cómo es nuestra maquinaria para poder hacer eficientes los procesos. Y vamos hacia adelante, por favor. El siguiente slide nos habla pues un poquito ya de capítulos, ¿no? Capítulos que tenemos que mirar cuando hablemos de excelencia operacional, ¿no? Esto tiene que ver mucho con escenarios de scouting, de captura de los procesos, pero también en priorización y diseñar todo este proceso que nos lleva a poder no solo seleccionarlos, priorizarlos, tener una metodología que los soporte, sino también de definir cuáles son esas hipótesis, ¿no? Y éxito que vamos a tener dentro de un proceso de levantamiento para definir esto está ahora y a dónde lo quiero llevar, ¿no? Ese proceso el cual se llama el to be, el deseado, ¿no? Y esto tiene que ver también con encontrar unos planes de trabajo y medios de control y sobre todo de asociación y de medición con el valor que puedes obtener para la organización, ¿no? Esto es importante tenerlo dentro de la agenda y les voy a mostrar un caso en el siguiente slide que representa un escenario real del cual no puedo mencionar el nombre, pero es una empresa que quería, digamos, mejorar la productividad de sus canales de venta, ¿no? Y cómo lo quería hacer, ¿no? O sea, declarando primero un objetivo, ¿no? Pero encontrando oportunidades de mejora en los procesos. Y esto lo hacíamos con métodos de agilidad, métodos de innovación,
que nos permitían encontrar dónde estaban las oportunidades, ¿no? Dónde encontrar, liberar el tiempo, dónde eliminar esos puntos donde existe, digamos, tiempos muertos o tiempos ociosos o ineficiencias, pero también donde se traban las cosas. Y cómo empezamos a establecer una serie de iniciativas que nos ayuden a la mejora continua, a trabajar en que la gente piense no solo en que se automatice y se mejore el proceso, sino también en que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y por otro lado, que tenga un marco de trabajo para que se pueda acompañar este proceso y robustecerlo para que se asegure su cumplimiento, ¿no? Y este es un ejemplo real que seguro en un momento, cuando ustedes quieran, lo podemos conversar ya más en detalle, que nos ayudó muchísimo a diagramar una estrategia y luego a asegurar, digamos, esa sostenibilidad en el tiempo para generar esa atracción y sobre todo la credibilidad en el poder. Vamos al siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que queríamos buscar con este modelo? No solo la eficiencia, sino también la agilidad, y la agilidad significa la adaptabilidad al cambio, y buscar escenarios de productividad con métricas, con temas, digamos, de reducción de no solo las tareas manuales, sino también de los tiempos muertos que se podían encontrar en los procesos. Y encontrar, nosotros le llamábamos los principios de la digitalización, porque era muy ambicioso poder definir desde un principio cómo voy a hacer eficiente un proceso automatizándolo, porque los procesos estaban integrados, porque habían cosas que se necesitaban adquirir y porque habían otras cosas donde no teníamos la capacidad para poder procesarlo. Entonces hicimos lo que en medicina se llama un triaje, ¿no? Empezamos a mirar nuestras capacidades reales, hasta qué punto podíamos invertir y empezamos a priorizar y creamos este concepto de principios de la digitalización, donde el proceso lo limpiábamos y le poníamos cierto espacio de automatización, sea con un robot o con alguna automatización que pudiera dar, digamos, una validez al proceso, pero también el espacio para crear el caso de negocio que después nos permita llegar a escalar en este modelo. Y esto es un escenario real, el cual lo comparto y creo que es importante para llegar a esta automatización inteligente. Así que vamos con el siguiente slide para poder definir y entrar en este concepto de automatización inteligente, ¿no? O sea, esto es una parte grande que tiene que ver con una combinación entre lo que llamamos nosotros los robots, ¿no? Los famosos RPAs, y las tecnologías que me permitan automatizar las tareas y procesos en un siguiente nivel, combinándolas con inteligencia artificial. Entonces yo le doy un poquito de escenarios de automatización a la empresa, pero por otro lado le doy con la IA cierta inteligencia para poder tomar decisiones en los flujos. Y vamos a poner un par de ejemplos más para luego entrar ya con la entrevista, las preguntas a Juan y a Miguel. Entonces vamos a darle clic al siguiente para que podamos entender un poquito más. Cuando estuvimos viendo en esa automatización inteligente, dijimos que eran RPAs con inteligencia artificial. Entonces nos preguntamos, oye, ¿y de esos RPA, cuáles son los RPA, digamos, que estamos mirando como un escenario de trabajo, ¿no? Y fuimos al Gartner Magic Quadrant y encontramos que hay este espacio donde UiPath, Automation Anywhere y Microsoft y SNC, ¿no? Blueprints, Prism, perdón, son los líderes en este sector, ¿no? Eh, bueno, en Perú hay mucho UiPath, hay mucho Automation, y algo que he visto con mucha sorpresa es el tema de la inserción de Microsoft con su robotización, sobre todo alineado a este proceso de Power Automate y Power Apps, que la verdad está dando muy buenos resultados, ¿no? Entonces, miremos que RPA nos ayuda, ¿no? El siguiente, porfa. Entonces, cuando RPA vimos en qué nos ayuda en automatizar los procesos, nos ayuda en eh, ayudar en todo eso que es transcribir datos, nos ayuda a automatizar tareas interactivas o nos ayuda a tener centros de excelencia para automatizar y gestionar el ciclo de vida de un proceso, y también nos ayuda para integrarnos a aplicaciones que están en diferentes plataformas, sea móvil, web o como servicios. Pero los RPA por sí solos siguen un flujo y siguen una manera de trabajo.
Pero cuando vamos al siguiente nivel, donde empezamos a tomar decisiones y necesitamos identificar un componente y reconocer en un documento algo, ya estamos hablando de la IA que empieza a trabajar para tomar, digamos, caminos en los flujos que hay con automatización. Así que en el siguiente slide vamos a elevar este concepto de RPAs y le ponemos automatización, pero con capacidades de IA, ¿no? Y esto también lo llaman la hiperautomatización o la automatización cognitiva, que son, digamos, símiles al concepto que estamos trayendo, ¿no? Entonces, hablamos de la mejora en los procesos y el modelo de excelencia operacional, y luego hablamos de RPAs a los cuales le pones IA y le metes este concepto de automatización inteligente. Y en el siguiente podemos encontrar que, por ejemplo, ¿no? Tú me dices, ya Omar, sí te entendí, pero dime cuál es el ejemplo que me puedes dar. Estos son tres casos reales, ¿no? Donde se pueden integrar muy rápidamente cuando tú tienes, por ejemplo, un onboarding de un empleado una organización, ¿no? Llega un empleado según su perfil, tiene ciertos roles, perfiles, permisos, capacitaciones, accesos, y eso muy bien es un trabajo repetitivo, ¿no? Y creas la cuenta y haces la definición del perfil y le das cierto acceso en aplicaciones. Eso puede ser muy bien hecho con la automatización inteligente, en una combinación con robots y en función al perfil o al rol o a la información que tenga de ese nuevo empleado, podría asignarles los derechos, permisos y seguir los flujos, ¿no? Inclusive hasta de los cursos que tiene que llevar y hacer el seguimiento de qué cursos no llevó o qué exámenes no dio, ¿no? Entonces, es un caso muy claro y común que se da en procesos de automatización, ¿no? El viaje del cliente también, ¿no? Para hacer, en los Journey Map, por ejemplo, ¿no? Empezamos a trabajar en cómo mejorar, digamos, no solo la educación con el uso de servicios, sino también la parte de darle a ellos escenarios de autoservicio para que, digamos, podamos reducir esa fricción, ¿no? Que hay cuando a uno no lo atiende, ¿no? Y los típicos que tienen que ver con costos, con procesos que tienen que ver con contratos, ¿no? Podría tener un robot que automatice, haga cosas, que entienda los contratos, que según el término, terminología o condición que haya, los derive por un lado, o en una factura que lo lleve a un sistema, y si es una factura que tiene una duración, un pago de 30, 60, 90 días, o si es un tipo de servicio específico, el robot puede con cierta lógica de inteligencia artificial poder tener la posibilidad de guiar los flujos, que es el caso típico uso de automatización inteligente con facturas. Esos son ejemplos, ¿no? Pero seguro Miguel nos va a hablar más y Juan también, y ya con esto cierro. Vamos con el siguiente, ¿no? Con varios casos de uso que se pueden hacer, ¿no? Desde reclamos, creación de facturas, inventarios, actualización de precios, liquidaciones de pago, activaciones de clientes, onboarding, entre otras cosas que muy bien pueden ser usadas. Y cierro con el último slide, entiendo que es los beneficios, ¿no? Estos beneficios están orientados mucho a la productividad de las personas. A veces es difícil justificar esto, porque tú puedes automatizar, la persona libera el tiempo y eso no necesariamente te garantiza que ese tiempo lo va a emplear en otras cosas mejores, ¿no? Entonces ahí viene un problema porque la gente dice, invertí en automatización, pero y esta persona sigue proponiendo lo mismo. No, pero le redujimos su tiempo, acá está el sistema que lo dice. Sí, pero eso cómo me repercutió en valor al negocio. Ahí hay un trabajo por hacer en temas de productividad y la respuesta está en la asociación del valor al negocio que generemos. Aceleramos mejor el proceso de toma de decisiones con ciertas condiciones que la IA puede manejar, la experiencia del cliente se puede mejorar y sobre todo el negocio va a percibir un ahorro de costos en estos escenarios de la automatización inteligente. Eh, con esto y siguiente slide ya vamos con dos cosas ya de recomendaciones finales para yo pasarle, digamos, el espacio a Juan
es que cuando veo esta foto, y siempre me gusta compartirlo, ¿no? Eh, Uno de los grandes ejemplos que tenemos en el mundo real sobre temas de automatización es este trabajo que tiene un equipo que trabaja en los pits de la Fórmula 1. Estamos hablando de una sincronía, de un rol específico, de un modelo optimizado que nos permite no solo a cada uno tener un rol o una función, sino también nos permite ser eficientes en el resultado que queremos obtener. Para que tengan una idea, este, cuando uno para y cambia las llantas, puede uno perder una carrera, ¿no? Este, y los récords mundiales nos llevan a casi 2 o 3 segundos, donde podemos hacer todo este proceso con un modelo muy automatizado, ¿no? Entonces, este, esto es lo que hay que trabajar, ¿no? Cultura de automatización, ¿no? Que significa cultura eh, desde ya de pensar en la mejora continua, de buscar la integración, de buscar el trabajo colaborativo y de poder encontrar este espacio donde también atrás la tecnología nos esté soportando. Y el tema final, que es que está en el siguiente slide, que tiene que ver con el tercer elemento que lo mostré, que está en el siguiente slide, que complementa mucho, que es esta cultura de cambio para la transformación. Eh, en los casi 9 años que tengo entre liderar y hacer consultorías en transformación digital, lo que puedo decirles es que esto es binario, funciona o no funciona, y el factor clave está en las personas, ¿no? Entonces, si no trabajamos en la adopción de tecnologías enfocado en las personas, en este proceso de cambio, por más que tenga el mejor modelo de excelencia operacional o la mejor tecnología, esto no puede dar resultados si es que no acompañamos esto con un modelo de gobierno, con un modelo de cambio, con un modelo centrado en personas que nos permita, pues, hacer que esto fluya. Y con eso cierro mi parte de la presentación y vamos a pasar a la siguiente parte, que tiene que ver con la experiencia y con compartir con Juan estos escenarios donde él ha sido un practitioner, es un practitioner haciendo esto en el banco más grande del Perú, ¿no? En BCP. Y cuando conversamos en la previa con Juan y con el equipo de BCP, nos sorprendió, nos llamó mucho la atención todo el enfoque que ellos habían tenido con este proceso de automatización. Y vamos a aprovechar que Juan está aquí, no sé si ya lo podemos ver en la cámara, si estás por ahí, Juan. ¿Qué más? ¿Qué tal? Este, Le damos la bienvenida a Juan y vamos a hacerle algunas preguntas, aprovechando toda esta experiencia que él tiene. Eh, y yo quería un poco comenzar ahí, Juan. Te pediría que te presentes y después de presentarte, lanzarte una pregunta, ¿no? O sea, porque BCP es Sí, un banco muy grande, es un banco con más de 125 años, creo que están ya en los 130, que ha venido de una transformación. Y cuando yo fui proveedor en el BCP veía aplicaciones por todos lados, este, y probablemente mucha gente, y con todos estos cambios que han habido, con muchos proveedores, este, a veces pareciera ser desde afuera un tema caótico, ¿no? Pero quiero que nos cuentes un poquito cómo ha sido esa experiencia que has tenido, ¿no? Con las herramientas de automatización y qué beneficios has podido observar, ¿no? Cuando has implementado estas soluciones, ¿no? sí, Omar. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Primero agradecerte la invitación a este webinar. Y bueno, a ver, me presento rápido para darte la respuesta a la consulta. Bueno, yo soy un profesional titulado en Telecomunicaciones y Redes del UPC, Ingeniería. Me describo como una persona apasionada de la tecnología. De hecho, cuento con más de 10 años en implementación de soluciones tecnológicas, tanto en on-premise como cloud. De hecho, más orientado a cloud eh, por, bueno, lo que hemos visto estos últimos años, la tendencia a ir a nube, esquemas híbridos.
Y mi carrera profesional la inicié en consultoría, así como tú lo comentaste y también has vivido ese modo de trabajo. El tema de consultoría, he estado en consultorías grandes dentro de Perú, que me han permitido ver las diferentes, digamos, ver diferentes rubros y diferentes escenarios tecnológicos de cada empresa, tanto de Perú como de la región, ¿no? Y hace 5 años ya vengo laborando en el BCP. Inicié como arquitecto de tecnología y hace 3 años soy product owner de las plataformas de low code y RPA dentro del BCP, dentro del Code Cloud, ¿no? Eso me ha permitido obtener conocimientos profundos en todo lo que es tema de automatización de RPAs, BPMs, plataformas de low code, no code, y también el boom de la inteligencia artificial. Las herramientas de inteligencia artificial también tengo conocimientos. Entonces, eso es un poco digamos, la descripción de lo que hago, lo que he venido haciendo en estos últimos años. Y referente a tu pregunta, Omar, dentro del BCP, ¿qué beneficios hemos visto con el tema de implementar plataformas de automatización, RPA, low code? Yo te puedo mencionar cuatro muy importantes. Hay varias, pero yo creo que son cuatro muy visibles que he podido palpar y vivir dentro del BCP. La primera es la eficiencia en nuestros recursos, porque al implementar automatizaciones, liberamos horas hombres, horas operativas, y al liberar estas horas operativas, los recursos se pueden enfocar en lo importante, en lo que se les ha contratado para el, digamos, su rol esencial, ¿no? Y no hacer tareas repetitivas, operativas. Entonces, el tema de eficiencia es un beneficio que hemos visto en el SP y lo resalto bastante. El segundo beneficio es la generación de ahorro o generación de nuevos ingresos. ¿Por qué? Básicamente, al optimizar recursos, ¿no? Del primer punto que hablaba, se evita incorporar nuevos recursos o en algunos casos las automatizaciones reemplazan al 100% estos recursos más por los temas operativos, ¿no? Y de manera, digamos, o de consecuencia, la implementación de las automatizaciones permite, de alguna manera, evitar caer en algunas multas por temas regulatorios, ¿no? Porque ya llegas a los tiempos. Y también permite, justamente con las automatizaciones, mejorar los procesos del banco, por ende, generar nuevos ingresos. Ese es el segundo beneficio. El tercer beneficio, y es muy importante, es la eliminación de la tasa de error humano. Todos los procesos que son manuales van a tener una tasa de error, porque lo está ejecutando una persona. Por más experiencia, por más especialista que sea, siempre va a haber una tasa de error. Pasando o digitalizando o automatizando los procesos, esa tasa de error humano desaparece. Pueden haber de repente incidencias, indisponibilidades en las plataformas, porque no todo es perfecto, pero pasamos de un error humano, digamos, elevado, de un 50% a 2, 3%, o dependiendo, ¿no? Si la plataforma es nube, va a depender mucho del SLA de disponibilidad que te da la plataforma. Entonces, otro beneficio es ese, el tema de eliminación de la tasa de error humano. Y otro muy resaltante, lo he vivido en el banco, es el time to market, es decir, el poder entregar implementaciones, iniciativas en el tiempo que lo requiere el negocio. Si hacemos un comparativo con el desarrollo tradicional versus lo que es low code, me enfoco un poco más en low code, no vas a la misma velocidad que el negocio. El negocio quiere cosas para hoy, para ayer. Y el desarrollo tradicional tiene un proceso más tedioso, más largo. No digo que sea malo, pero toma más tiempo. En cambio, con low code puedes ir a la par. Entonces, esos cuatro puntos son los beneficios que he podido ver dentro del banco. Buenísimo. Excelente, gracias Juan. Y una pregunta, me imagino que debes tener muchas aplicaciones y seguro muchas áreas usuarias que te piden más aplicaciones. ¿Cómo tú aseguras que estas aplicaciones eh, estén alineados al negocio, a los objetivos y cómo las gobiernas, ¿no? Que es algo bien interesante. Claro, a ver, para que estemos alineados a los objetivos estratégicos de negocio, primero tiene que haber una buena comunicación de estos objetivos, ¿no? Internamente, y que estén claramente definidos. Además de estar
alineados con la estrategia tecnológica de la empresa. Deben ir sincronizados. Esto combinado con un gobierno robusto, y acá me refiero, y hago un paréntesis, ¿a qué me refiero con gobierno robusto? Es el de tener implementado un centro de operaciones especializado de automatización, de low-code, de IA, que supervise todas las iniciativas, defina los lineamientos, los controles, las buenas prácticas de uso de estas plataformas, ¿no? Evalúe las necesidades, involucre a todas las partes interesadas para que se formen equipos multifuncionales, vamos a decir, y también que se pueda monitorear eh, todo lo que se pueda desplegar sobre estas plataformas. Asimismo, se debe tener una metodología ágil, rápida, ¿no? Adaptiva, justamente a la velocidad que quiere el negocio. Y tú lo mencionaste en los slides previos, el tema de tener una metodología de Scrum, este, es importante para poder tener iteraciones rápidas y poder ajustarnos, o ajustar lo que se va implementando basado en el feedback o la mejora continua, ¿no? Entonces, en conclusión, para poder, digamos, tener unas aplicaciones alineadas a los objetivos estratégicos del negocio, es tener la alineación de, básicamente, una gobernanza robusta, la colaboración interfuncional, es muy importante este tema, desarrollo ágil adaptativo y un monitoreo seguro de lo que se va a implementar, ¿no? De esa forma, aseguramos que sí vaya de la mano las implementaciones a los objetivos estratégicos planteados, ¿no? Y no solo que se satisfagan, digamos, de manera inmediata, sino que sean sostenidos en el tiempo. Eso es muy importante. Eso que has mencionado es muy bueno, ¿no? O sea, además de todo lo que has comentado, pero sin embargo resalto mucho esa última parte, ¿no? Que es súper importante, ¿no? Ese alineamiento que viene con el negocio, ¿no? Y una pregunta ahí, Juan, eh, eh, todo este tema tecnológico, que bien lo has descrito con un modelo de gobierno y también con la llegada de estos beneficios, ¿cómo has trabajado, cómo se trabaja la parte de cambio cultural, cómo se trabaja la capacitación, cómo de alguna manera haces que los usuarios entiendan bien que el camino va por ahí, ¿no? Por este modelo de gobierno? Y en conclusión, la pregunta es, ¿cómo manejas estos temas con los usuarios de capacitación y de cambio cultural? Ok. De hecho, acá también hay mm, varios frentes, pero los que yo creo importantes y los que hemos usado en el banco para implementar estas tecnologías, uno es tener una estrategia de adopción y capacitación, ¿no? Dando charlas internas, teniendo talleres, seminarios, incluir cursos, mantener una capacitación continua a los usuarios. Después tener también una gestión de cambio cultural. Es muy importante este punto, porque si no se cambia el mindset de las personas, de la organización, es muy complicado que sea exitoso la adopción de la tecnología, ¿no? Es importante que la adopción o el cambio del mindset empiece desde las gerencias. Si las gerencias adoptan o tienen este cambio de chip, por así decirlo, la adopción de manera vertical va a ser mucho más, digamos, rápida, ágil. En cambio, si tú no haces esa gestión a nivel, digamos, gerencial, la adopción puede ser una curva muy empinada, ¿no? Entonces, esos puntos son muy importantes para poder llevar el tema de adopción de estas tecnologías. Importante también cuando inicias la adopción es tener un equipo, y acá también hago un resalto en tema de tener un COE especializado en estas plataformas, porque ya, si comienzas a difundir la tecnología dentro de la organización, van a comenzar a salir consultas, preguntas, vas a necesitar un soporte técnico, ¿no? Un soporte técnico que pueda resolver todas esas dudas, pueda mantener, este, digamos, el mismo mensaje a cualquier cuestionamiento. Y esos tres puntos son, Omar, los que yo resalto para poder tener una adopción tecnológica, ¿no? El tema de capacitaciones, el cambio del mindset y tener un equipo de soporte especializado. Extraordinario, me parece
o sea, este proceso de cambio cultural tú lo has mencionado, el mindset, ¿no? El mindset y que venga desde la gerencia es algo que va a hacer que las cosas se muevan, digamos, en favor del cambio que se quiere hacer, ¿no? Y el tema de métricas, yendo a ese punto, Juan, cuando tú hablas de métricas, cuando automatizas, cuando empiezas a trabajar con este tipo de herramientas low code, no code, sobre todo en la eficiencia, ¿no? de un banco tan grande como BCP, ¿cómo lo mide? ¿Cómo tú dices, oye, aquí estoy añadiendo valor? Claro, como es muy importante ese punto porque no se debe implementar una plataforma tecnológica o una tecnología que no genere valor, ¿no? Entonces, finalmente lo que se busca es que genere valor y el valor de estas plataformas, como lo mencioné en tu primera pregunta, es el tema de poder tener eficiencia, ahorro en costos, ¿no? Time to market. Entonces, ¿cómo lo medimos? El primer KPI que yo recomiendo y que también lo usamos en el banco es la medición del antes y después del proceso. ¿Qué quiero decir? Si el proceso ASIS previo demoraba una semana, a posteriori de la implementación de la automatización, ¿cuánto demora? ¿Demora un día? ¿Demora una hora? Ahí estás viendo cuánto estás optimizando en tiempo. Y también eso va a permitir medir cuánto tiempo, bueno, no tiempo, sino cuánto estás ahorrando, ¿no? Si antes tu proceso demoraba una semana y ahora demora una hora, ¿cuánto estás ahorrando al haber reducido ese tiempo? Esa es la primera métrica, ¿no? Medición antes y después del proceso automatizado. Luego también tenemos la métrica de la tasa de error, que también lo mencioné como un beneficio que traen estas plataformas. Comparar los errores que se tenían en los procesos manuales versus los errores automatizados. De esa manera, tú puedes mostrar el valor que se está generando para el negocio, para la organización. Después podemos medir también, y esto es importante, la productividad del usuario. No necesariamente todas las automatizaciones van a reemplazar los recursos. Y acá también quiero resaltar algo que no mencioné hace un momento, con el mindset, ¿no? Estas plataformas tecnológicas no vienen a reemplazar recursos, vienen a potenciarlos, vienen a poder sacar lo mejor de ellos, a poder productivizar más. Entonces, ¿cómo medimos eso también dentro del banco? Cuando se implementa una automatización. Si un recurso A antes se le tomaba todo, digamos, todas sus horas de trabajo haciendo tareas operativas, ¿no? Y ahora se automatizó todas sus tareas operativas, en qué está gastando sus horas, ¿no? Sus horas laborales. Ahora está viendo la iniciativa B, la iniciativa C, que estaban, digamos, podían estar puestas para implementarlas más adelante, que no se podía porque estaba concentrado en temas operativos. Entonces, medir la productividad del personal también es una métrica que usamos mucho, porque no necesariamente, y repito, las automatizaciones van a reemplazar los recursos. Y una muy importante que también es muy visible con las automatizaciones es tener el NPS de los clientes, la satisfacción del cliente, encuestas de satisfacción. Eso es muy importante. Te podría comentar de repente un caso, Claro, si, si lo eso es crees lo que ayuda. conveniente. Con lo que ayudan más son los casos, dale. Ok, a ver, te voy a comentar el caso dentro del banco. Es una automatización inteligente porque se introduce también inteligencia artificial en el proceso. A ver, ¿qué pasaba? El proceso de préstamos hipotecarios, ¿no? Cuando viene un cliente y le dice al banco, oye, mira, tengo otra identidad financiera que me está dando una tasa menor a la que tengo contigo, me gustaría que me iguales esa tasa. El banco antes, su proceso anterior era, bueno, recibir esa información, ¿no? Los documentos necesarios, le pedía al cliente y pasaba a una evaluación. Esa evaluación podía demorar una semana y media en respuesta. ¿Qué sucedía? Que los clientes, la gran mayoría, no esperaban esa semana y media. Decidían trasladarse a la otra identidad bancaria.
¿qué hicimos? Este proceso manual lo llevamos a un Power Apps para que el funcionario, desde la agencia, pueda introducir todos los requisitos, ¿no? Eh, que son necesarios para evaluar una tasa de hipotecaria, para igualarla o de repente disminuirla o decirle no, no procede, desde el primer contacto, ¿no? Entonces ya cuando iba un cliente, en un Power Apps el funcionario ingresa los parámetros, pero internamente en la aplicación, ¿qué hacía? El documento digital que entregaba el cliente, ¿no? Esa documentación en la cual otra entidad financiera le daba un crédito menor, en vez de hacerlo manualmente, se utiliza el componente de iBuilder de Power Platform, que es básicamente un low code, un IA, pero en low code, o sea, no necesitas desarrollo, para obtener los parámetros de este documento, un OCR, ¿no? Los obtiene en ese momento y la lógica de negocio ya está implementada en el low code y en cuestión de minutos el funcionario podía responderle al cliente si lo que estaba pidiendo procede, hasta podía de repente darle una tasa menor porque se evaluaban diferentes variables dentro de toda la información que tiene el banco, o decirle, bueno, lamentablemente no procede. Lo importante de esto es que de una semana y media se bajó a 15 minutos, ¿no? Wow. Y la consecuencia fueron dos, y refleja los beneficios que comentaba al principio. El tema de mantener o de generar ahorro o retener o aumentar ingresos se vio reflejado. ¿Por qué? Porque antes con el proceso previo teníamos solo un 30% de retención de ese tipo de clientes y con el proceso automatizado subimos a un 80%, ¿no? Excelente. Y en las encuestas de satisfacción subimos de un 70% a un 90%. El usuario está Entonces, más feliz. sí, 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 o sea, Ajá, es un caso que refleja lo que estamos conversando, ¿no? Y en claro. verdad, la implementación no demoró, o sea, nos tomó un mes, a lo mucho, con pruebas y todo, desplegar. Y eso que te digo que fuimos cautos con los tiempos, podríamos hacerlo un poquito menos, pero bueno, así fue esta iniciativa, ¿no? No, qué excelente el caso que nos has contado, ¿no? Y sobre todo la experiencia del cliente final, ¿no? O sea, si yo vengo con una propuesta y quiero trabajar con ustedes y me la dan inmediatamente, no solo es una gran experiencia, sino también demuestra mucho que la respuesta es rápida, ¿no? Excelente, ¿no? Qué bueno, extraordinario. Y una pregunta, cuando has trabajado con estos temas de RPA, con low code, no code, ¿cuáles son las buenas prácticas que nos puedes, digamos, compartir, ¿no? O sea, imagínate que nosotros estamos queriendo implementar, ¿no? Pero por ahí que, al menos yo en la experiencia que he tenido con RPAs, eh, no hemos tenido mucho éxito por temas de demoras, sobre todo en conciliaciones o en algunos temas, pero siempre ha sido como que pasar esa etapa, estabilizarlo, llevarlo allá de repente a un siguiente nivel cuando produce valor, pero después de haber sufrido un poco en el tiempo, ¿no? Pero para que no pase eso, ¿qué buenas prácticas nos puedes sugerir para garantizar una implementación de estas herramientas? Claro, como buenas prácticas, lo importante es tener un gobierno definido o sea, es lo esencial. Lo primero es tener tu gobierno definido de las plataformas, Ujú. como buena práctica, porque si no tienes un gobierno definido, que sea robusto, ¿no? Que cuente con los lineamientos, controles adecuados, cuando nazcan iniciativas, van a salir dudas si es que tu gobierno no tiene todo las aristas, digamos, trabajadas, ¿no? Entonces van a venir las dudas. Otra buena práctica es que se debe involucrar a todas las partes que forman parte del proceso, porque generalmente en las organizaciones es una parte es la que quiere automatizar, pero él no es el único que interviene en ese proceso. Pueden intervenir diferentes áreas y si solo es uno, no prospera. Entonces, acá viene el trabajo multidisciplinario en el cual deben involucrarse todos los actores que están dentro de esa automatización, ¿no? Es una buena práctica. No avanzar si no están todos sincronizados, ¿no? Otra buena práctica en temas de automatización de RPAs, todo depende mucho también de la data. Si no tienes un gobierno de data,
adecuado, tu procesamiento, tu RPA, no va a corregir eso. O sea, si la base de datos, digamos, mejor dicho, el modelo de datos, no tiene un adecuado manejo, un gobierno de datos este, robusto, el RPA y las soluciones de inteligencia artificial también como OCRs, ¿no? No van a correr como se esperaba o como quisiera uno que funcionen, ¿no? Esos puntos son buenas prácticas, digamos, a alto nivel que te puedo recomendar, Omar. Después ya vendrían buenas prácticas a nivel técnico, que podríamos profundizar de repente en una sesión específica, ¿no? No, buenísimo. Lo que me llama muchísimo la atención es el tema del gobierno, ¿no? De eso que tú hablas de los controles. Muy pocas veces se da, ¿no? Y eso es clave, ¿no? El tener un buen gobierno eh, de las aplicaciones, como también de este proceso de implementación que vas a tener. Muy bien, Juan, y la verdad estoy aprendiendo mucho en todo lo que vienen haciendo. Y ya para cerrar, eh, me gustaría, digamos, que nos cuenten más, pero siempre hay como esos aprendizajes, ¿no? Lecciones aprendidas. ¿Cómo, cómo tú puedes, digamos, compartirnos qué lecciones, ¿no? Has podido aprender en esta experiencia de automatización, ¿no? Sobre Sí, sí, todo claro. que puedan ser muy útiles, ¿no? Para quienes están en este camino, ¿no? Sí. De hecho, o sea, el éxito de poder implementar este tipo de tecnologías no solo viene por la elección de la tecnología o la plataforma que vas a implementar, ¿no? Y una lección aprendida que nosotros tuvimos fue justamente, y de repente es reiterativo, pero quiero dejar ese mensaje, el apurarnos en tener un gobierno rápido. Nosotros implementamos en el banco la primera plataforma de low-code en el 2019 y quisimos salir rápido y eso después nos golpeó, porque como no habíamos definido adecuadamente la clasificación, digamos, de tipo de aplicaciones, los controles que deberían tener, lo hicimos, digamos, de manera light, este, tuvimos que hacer nuevamente un modelo de gobierno, un retrabajo, por querer salir rápido. Entonces, acá vienen dos lecciones aprendidas. Por correr no va a salir mejor, hay que ir despacio pero seguro. Este, hacer un modelo de gobierno robusto, validarlo con todas las áreas que deberían intervenir. Y si es necesario, porque no tenemos de repente la especialización, ¿no? El know-how de las tecnologías, apoyarnos con la marca, con los partners que justamente están para eso. Ya después caminar solos. Esa es una lección aprendida que puedo comentar. Otra lección aprendida es empecemos por implementar automatizaciones, digamos, no tan complejas o no complejas. ¿Por qué? Acá lo que yo siempre fomento y también es una lección aprendida es busquemos el MVP, ¿no? Lo más básico viable posible, que sea funcional. ¿Por qué? Porque básicamente si nosotros queremos implementar desde un inicio una automatización muy compleja, el riesgo de que no sea exitoso es más fuerte y la caída va a ser más dolorosa. Puedes hacer que la percepción y el mindset de la tecnología sea errónea, y no porque la tecnología sea mala, sino porque no tenemos al principio todo el know-how necesario para implementar unos procesos complejos. Entonces, acá, lección aprendida es ir paso a paso, implementar un proceso no tan complejo, pero que genere valor, ¿no? Y después ir creciendo. No, buenísimo. Eh, otra lección aprendida muy, muy importante, que también ya lo hemos hablado sobre las preguntas que hemos ido desarrollando, para lograr el cambio del mindset de manera, digamos, global, importante es que primero sea de manera horizontal a nivel gerencial. Lo mencioné en una de las preguntas que me dijiste, pero lo refuerzo acá. Importante. ¿Por qué?
Y nos pasó a nosotros. Nosotros teníamos la iniciativa de implementar estas tecnologías, teníamos el apoyo de la gerencia, digamos, de TI, pero luego cuando fuimos a negocio, a procesos, no estaban en sintonía. Y la implementación de la tecnología, por más que tú seas dueño desde el lado de TI, el éxito para lograrlo, tienes que apoyarte de las demás áreas donde lo van a usar, donde se va a reflejar el valor, ¿no? Con los casos que les he comentado. Entonces, ahí lección aprendida, primero generar ese mindset a nivel horizontal gerencial para luego ir verticalmente. Eso sería, Omar. Buenísimo, Juan. Te voy a robar una yapa y seguro me voy a salir de todo protocolo, pero me quedé con esta idea de gobierno. Y sé que eres un experto porque has hecho un buen gobierno ahí en el BCP, pero ¿cuáles son las tres cosas más importantes que tiene que tener un gobierno para automatización? Las tres cosas más importantes para gobierno. Bueno, lo importante es tener tu centro de excelencia de automatización. Un equipo que justamente se encargue de definir los controles, ¿no? Los lineamientos de uso, que pueda monitorear las implementaciones, que les dé seguimiento. Muchas veces pasa que un gobierno eh, no ve esta parte de el post implementación, ¿no? O sea, salió la iniciativa, la automatización, ya no le dan seguimiento. Pero es muy importante darle seguimiento, porque ahí ves y detectas justamente el valor en el negocio, si está yendo bien o no. Eh, en el caso que te comentaba del, de hipotecarios, teóricamente en papel íbamos a retener el 100% o casi un 100%. En la práctica, digamos un 80%. No es malo, es bueno, pero si no se le da seguimiento, tú puedes tener parámetros de medición de tu implementación de la tecnología erróneos, ¿no? Entonces, eso es importante dentro del gobierno, darle seguimiento. Eh, Otro punto importante dentro del gobierno que se debe tener es el tema de seguridad. Tú sabes que ahora la mayoría de plataformas, si no son cloud, tienen su versión cloud, ¿no? Y, y el tema de seguridad es muy importante. Se pueden, se pueden venir abajo muchas iniciativas muy buenas y por no tener una evaluación correcta de seguridad a nivel de gobierno, se pueden perder. Entonces, seguridad es otro punto muy importante dentro del gobierno. Y otro punto Buenísimo. importante dentro del gobierno es tener definidos bien los roles, ¿no? Si es cierto, comentaba de tener un equipo especializado, pero debes tener toda una taxonomía en tu gobierno para cuando las iniciativas comiencen a desarrollar, tú puedas tener un orden en el despliegue, un orden en saber qué se está haciendo, qué roles existen, porque cuando esto crece y no tienes ese orden, es muy complicado, valga la redundancia, ordenarlo, ¿no? O sea, pierdes ese orden, vas a comenzar a generar shadow IT, puedes tener aplicaciones de repente con obsolescencia tecnológica, puedes tener aplicaciones con deuda tecnológica también, o aplicaciones que usen tecnología o hagan, digamos, implementaciones no siendo las buenas prácticas. Entonces, esos son los tres puntos, Omar, que te recomendaría como gobierno, ¿no? Buenísimo, Juan. Y te agradezco mucho, creo que hemos aprendido mucho con todo lo que nos has comentado. Excelente y te felicito, la verdad, lo que nos has comentado y la experiencia que tienes es bastante interesante. Te agradecemos mucho, Juan. Vamos a dar un pase ahora al amigo Miguel, en la parte, digamos, donde Miguel nos cuenta la experiencia de SEIT dentro de automatización. ¿Qué tal, Muchas Omar? gracias. Buenas noches con todos. Gracias, Juan. Muy valioso, muy valioso todos los casos y la experiencia que nos comentas. Creo que toda la audiencia también comparte esa opinión, ¿no? BCP es un referente en el Perú, ¿no? A nivel de todas las industrias en realidad. Así que es muy interesante conocer cómo vienen trabajando el tema de gobierno de automatización. Bueno, siguiendo esa línea, comentarles también que nosotros como SEIT Perú venimos ya, nosotros somos una empresa consultora que tiene 9 años en el mercado y venimos también impulsando este tipo de
adopción de este tipo de tecnologías, ¿no? Ayudando a los negocios justamente a conseguir la eficiencia. Rapidito contarles acerca de nosotros. En estos 9 años que ya tenemos en el mercado, bueno, venimos trabajando con muchas organizaciones de diferentes industrias y hoy en día nuestra oferta se centra en justamente ayudar a las organizaciones a definir o reforzar su estrategia digital, ¿no? Y ayudarlos a innovar utilizando justamente tecnologías de vanguardia, ¿no? Como la IA que hoy en día justamente estamos impulsando para temas de automatización inteligente. Una vez que ayudamos a los clientes justamente a definir estas estrategias, tenemos un conjunto de servicios, ¿no? Como Data Insights, desarrollo, ciberseguridad. Lo comentaba Juan, la importancia de poder definir y proponer una solución que no deje de considerar el tema de la seguridad como un pilar importante, ¿no? Dentro del caso de negocio que se quiere proponer para posteriormente implementar, ¿no? En temas de automatización, estamos trabajando actualmente con empresas del sector de construcción, minería, energía, ayudándolos justamente en el tema de definición de su gobierno de automatización y en algunos casos también nos hemos convertido en su centro de excelencia en automatización, ¿no? Tenemos muchas experiencias, muchos casos, vamos a compartir alguno de ellos. Y bueno, también somos una empresa que tiene mucha experiencia. Tenemos ahorita, nos hemos convertido en una empresa multicloud y tenemos mucha experiencia ayudando a nuestros clientes también en la adopción y migración de diferentes soluciones o aplicaciones a la nube como tal. Contarles acerca de algunos casos de éxitos que hemos tenido en los últimos años alrededor de automatización, ¿no? Uno de nuestros casos de éxitos más emblemáticos es este de aquí, ¿no? Nosotros tenemos como cliente una empresa del sector automotriz. Desde los primeros años de SEIT es cliente nuestro, ya 9 años como cliente y bueno, hemos hecho muchos proyectos con ellos. En el 2019 nosotros llegamos a ofrecerles, en ese tiempo todavía RPA como tal no era muy conocido para muchas organizaciones y nosotros llegamos a mostrarle lo que ellos podían ganar automatizando procesos repetitivos, ¿no? Entonces, identificamos una iniciativa que iba alrededor de su proceso comercial como tal, ¿no? El problema o desafío que ellos tenían era que bueno, el área comercial como tal tenía acceso a leads, oportunidades de, en este caso, de venta potencial que el fabricante les dejaba en una aplicación del fabricante. Entonces, en ese momento, la manera como tenían ellos de consultar esa información era manualmente a través de un analista, ¿no? Que tenía que entrar a una bandeja, leer y filtrar en base a algunos criterios el lead y finalmente hacer todo un tema de respuesta y pasarlo al área comercial. Ese proceso llegó a encolarse de tal manera que en algún momento llegaron a tener 3.000 leads sin atender. Se imagina la cantidad potencial de dinero que en ese momento perdía el cliente por no tener un proceso más eficiente para ese problema como tal, ¿no? En su momento. Entonces, lo que nosotros propusimos fue la automatización de la gestión comercial, de la atención de estos leads, ¿no? Se implementó un robot que básicamente leía, ingresaba a esta aplicación y leía los leads en base a criterios que se definieron, filtraba las oportunidades y pasaba la información a un CRM, ¿no? Desde el cual ya en este caso nuestro cliente hacía el seguimiento personalizado a todos los, en este caso, potenciales clientes que cumplían los criterios de evaluación. Los resultados, bueno, fueron increíbles, ¿no? En ese año 2019 no teníamos ni idea de lo que se venía en el 2020, ¿no? Con la pandemia. Cerraron todas las tiendas físicas. Ustedes saben que el sector automotriz históricamente se ha distinguido mucho por sus salones de exhibición físicos, ¿no? En ese tiempo se cerraron todas las tiendas y este canal de atención a través de los leads que traía el RPA se convirtió en su único canal de obtención de oportunidades de venta. En los últimos 3 años, como resultado de esta implementación, este canal digital ha incrementado sus ventas, que en ese tiempo llegó a 20%, a representar 20%, hoy en día representa el 60% de las ventas. Y bueno, como les comentaba, en 2020 esto se convirtió en el principal canal de atención y ventas como tal, ¿no? Y bueno, la reducción de tiempos y mejoras en la experiencia del cliente han sido muy altas.
aparte del ahorro en tiempo y la eliminación también del error humano al momento de hacer el filtrado de las oportunidades, ¿no? Son algunos, se podría decir, son muchos los beneficios que ha obtenido en este caso esta organización al adoptar esta solución de automatización. Hoy en día estamos trabajando ya en la versión 5 de este sistema, agregándole ya funcionalidades de IA generativa, por ejemplo, ¿no? Para hacerlo mucho más inteligente. Otro caso de éxito que también hemos trabajado en una empresa del sector retail alrededor de contabilidad. Es un grupo de empresas muy conocida en el sector retail, conformada por varias empresas, ¿no? El desafío aquí era la demora del procesamiento en actividades en este caso, de cierre y facturación, ¿no? Aquí básicamente lo que se buscaba era comparar los comprobantes electrónicos como boletas, facturas, contra el libro de ventas. Esto tradicionalmente tenía un proceso muy manual, con mucha tendencia también al incremento por falla, por error humano y excesivo trabajo repetitivo, ¿no? Aquí el desafío era la cantidad, bastante información que en este caso generaba la organización, ya que en este caso el alcance del proyecto era atender a 6 empresas del grupo como tal, ¿no? La solución que propusimos fue la automatización de este proceso, ¿no? Es un proceso de conciliación, básicamente, en este caso, de comparación de comprobantes electrónicos contra el libro de ventas. Este proceso, anteriormente, como resultado de la automatización, el cliente pudo reducir el tiempo de entrega de los reportes, porque el resultado que se obtenía era un reporte donde básicamente se obtenía la diferencia que había, ¿no? Al comparar los comprobantes electrónicos versus el libro de ventas. Se pudo reducir este tiempo de entrega de los reportes de 2 semanas a 3 horas y como resultado también se pudo automatizar el trabajo que hacían manualmente 2 analistas, ¿no? Entonces, eso fue valor para el negocio. Estos analistas luego eh, dedicaron su tiempo básicamente a hacer trabajos de mucho más valor para la organización, ¿no? Justamente buscando la eficiencia siempre. Otro caso de éxito de un proyecto que acabamos de implementar hace poco, estamos también ya en la fase 2 de este proyecto, muy interesante. Una empresa referente también en el sector construcción, y se ha pasado el nombre. Este es un proceso en el cual el cliente tenía el desafío de gestionar de manera eficiente los pagos de impuestos de los predios municipales y detectar los cambios de propietarios. ¿Cuál es el problema en este caso? Bueno, esta empresa tiene presencia en 20 ciudades del país, ¿no? Y como saben, todas las constructoras trabajan y coordinan mucho con las municipalidades, ¿no? Sobre todo por el tema de los pagos de predios municipales. Entonces, el desafío era aquí identificar el cambio de propietario de los lotes que en este caso la constructora vendía. ¿Por qué? Porque las municipalidades enviaban todos los años sus hojas de resumen, así se llaman, cobrándole a la constructora los predios de los diferentes lotes. Pero muchos de esos lotes ya habían cambiado de propietario porque ya la constructora los había vendido. Entonces lo que hace básicamente la solución es automatizar este comparativo, ¿no? Entre identificar el cambio de propietario de los lotes para poder, en este caso, responder a las municipalidades y hacer un pago correcto, ¿no? De los predios que verdaderamente le corresponde pagar a la constructora como tal. Esto de aquí también es muy importante para ellos, ya que, como les digo, tienen presencia en 20 ciudades del país y miles de lotes que todos los años, en este caso, comercializan, ¿no? O venden y cambian también de propietarios como tal. El resultado de esta automatización para el negocio también fue bastante impactante, ¿no? Porque se pudo reducir la entrega de estos reportes de 2 semanas a 4 horas, justamente evitando cobros incorrectos a la empresa como tal, ¿no? Como habrán visto, son diferentes casos en diferentes industrias. Es muy importante, como comentaba Juan y como comentaba Omar también, identificar dónde podemos agregar valor a la organización con este tipo de soluciones de automatización, ¿no? Nosotros como SEIT venimos trabajando ya hace muchos años justamente acompañando a las organizaciones a impulsar justamente este tema de automatización inteligente para generar la eficiencia que en este caso todas las organizaciones buscan, ¿no?
bueno, estos eran los 3 casos que quería comentarles y bueno, también les comenté acerca de nuestra oferta hacia el mercado, complementando justamente lo que ya habíamos escuchado de Juan y de Omar, ¿no? Como tal. Que ahora quiero darle pase a Catherine Velázquez, que en este caso, bueno, todos los que nos han acompañado el día de hoy van a tener también la posibilidad de llevarse un recuerdo, ¿no? Un presente de parte de SAID, porque vamos a sortear algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, con Omar bueno, Omar está impulsando un tema muy interesante que es la educación, ¿no? Que las organizaciones o los profesionales puedan adoptar skills y crear capacidades alrededor de inteligencia artificial generativa, ¿no? Bueno, Omar está desarrollando y dictando un curso muy interesante y nos está hoy día dando la posibilidad de regalar 4 medias becas que vamos a sortear entre todos los que nos han acompañado durante este webinar. Adicionalmente, también estamos sorteando parlantes Xiaomi, ¿no? Sound Outdoor, y también algunos smartwatch entre todas las personas que nos han acompañado en este webinar. Nada, le doy pase a Catherine Velázquez, quien va a hacer el sorteo y ahí vamos a estar anunciando a las personas ganadoras de este sorteo. Muy buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla un momento para que puedan visualizar el sorteo que vamos a realizar en un momento. Ya. ¿Pueden ver? Sí, sí Sí, se puede ya. ver. Perfecto. Están todos los registrados. Voy a darle una previa La, ch- mezclada para la una chocolateada, chocolate. Sí, ahí está. ya. Vamos a ver un momento. Y ahorita anunciamos a los 11 ganadores. Aquí están. De las Ujú. primeras 4 becas, Ronald Durán, Edelmira Coveñas, Luis Ramos, Jesús Sánchez. De los 2 parlantes, Manuel Moyano, Diego Conga. Y de los smartwatches, Edelmira, Fred Pajuelo, Jan Alfaro, Luis Ato y Andrea Puchu. Esos son los ganadores. Ya me pondré en contacto con ellos para poder hacer la coordinación y las entregas de sus premios. Felicidades a los ganadores. Gracias, Catherine, por la ayuda con el sorteo. Perfecto. Bueno, de mi parte agradecer a todos por el tiempo compartido con nosotros justamente para hablar de este tema tan importante dentro de lo que es la innovación, ¿no? Y de cómo de cómo las organizaciones hoy en día están siendo más eficientes, ¿no? Usando la tecnología que justamente habilita esta transformación que todos están buscando en realidad, ¿no? No sé si Omar quiere agregar algo más para el cierre. No, me pareció extraordinario y gracias Miguel, a todo el equipo, a Catherine, Ollarse, Velázquez, a todo el equipo de SEIT. Gracias por la invitación. Creo que ha sido una sesión bien interesante donde hemos ido a un punto específico que es este tema de automatización inteligente, mostrando no solo el concepto, sino también la parte del valor y la experiencia real que tienes, digamos, en SAID con los casos de éxito y con la presencia de Juan para que quien nos ha dado mucho de su experiencia en el banco SP. Así que nada, por mí es grato estar aquí y creo que es importante que sigamos haciendo esto para poder difundir este mensaje de valor que SAID trae a la comunidad, ¿no? Sí, Omar, justo comentar también para, bueno, los amigos que nos han acompañado hoy día de Trujillo, que el martes vamos a estar en la ciudad de Trujillo haciendo también un evento llamado el Innovation Day, Tech Innovation Day, donde justamente vamos a hablar también de todas estas tendencias. Y bueno, para todos los que viven en Trujillo, se hace la invitación, ¿no? Para que nos acompañen ese día también en ese evento. Buenísimo, buenísimo. Entonces con esto damos fin a la sesión de hoy, agradeciéndoles a todos por su tiempo. Somos muy respetuosos de la hora, así que 8:30 estamos cerrando. Les mandamos un abrazo y sigamos en contacto, sigan la página de SEI y vamos a anunciar bastantes novedades. Un abrazo y buenas noches a todos. Buenas noches con todos. Gracias.
Muchas gracias. Bendiciones. Muy buenas Buenas noches. noches. Saludos.